Muy bien, hermano. Hemos estado trabajando ahora sobre el libro de Ruth, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Y es muy interesante. Es de veras una historia a un nivel que en un sentido sorprende. ¿Cómo es que esta familia, ¿saben de quién hablamos? ¿Cómo se llamaban el varón y la esposa? Elimelech y Noemí, ¿verdad? Muy bien. Y sus hijos. Dice que salieron. ¿De dónde salieron? ¿Se acuerdan de dónde salieron? De Belén, ¿verdad? De Judá. ¿En dónde estaba Belén? En Judá, ¿verdad? Es decir, que eran parte de la tribu ¿de quién? De Judá, ¿verdad? Muy bien. Salieron de Judá, eran parte de la tribu de Judá y salieron ¿a dónde? ¿A qué lugar? A Moab. A un lugar gentil, ¿verdad? A un lugar tremendo, porque ese lugar había sido levantado a través de uno de los hijos ¿de quién? De los hijos de Lot, ¿verdad? Y esto significaba que ese grupo de personas, ¿verdad? Eran, pues ahora sí, que nacieron a causa de un incesto. ¿Por parte de quién? De Lot y sus hijas. Escuchen esto, A veces cuando uno empieza a ubicar, dice, ya estoy entendiendo qué está pasando, ¿verdad? Entonces, cuando esta familia, llamados hijos de Dios, hijos de Abraham, ¿verdad? Ahora sí, la crema nata. ¿Y nata de quién? De Dios, ¿verdad? Del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que repudiaron, ¿qué cosa? Repudiaron su tierra. Lo que Dios le había dado a esta familia, lo rechazaron. Y se fueron de ese lugar a un lugar fuera de la protección ¿de quién? De Dios. Fuera del lugar donde Dios los podía ayudar, ¿verdad? Donde Dios suplía ¿qué cosa, hermanos? Sus necesidades, ¿verdad? Suplía ¿qué más? Todo. Necesidades, no tenían falta de techo porque les habían dado una tierra, no tenían problemas de todo, hermano, estaban bien. Por eso es que Noemí dice, salí ¿de dónde? De Belén, de Judá, llena. ¿Y cómo regresó? Sin nada, hermanos. Regresó, dice, vacía. Ya no me llames Noemí, dice. Entonces, ¿cómo dijo que le llamaran? Mara, llámame Mara. ¿Por qué? Porque he regresado sin nada. Imaginen qué situación tan tremenda, hermanos. Cuando nosotros buscamos algo que está fuera de la cobertura de Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo nos va? Mal, tristeza. ¿Qué es lo que embarga nuestro corazón? Soledad, tristeza, en fin, cuántas cosas. Y quiero nada más recordar puntos importantes. Acuérdense, hermanos, que en ese tiempo la tierra prometida era la tierra que Dios les había dado como herencia a cada una de las tribus. Y en ese lugar, ¿qué iban a encontrar? ¿Aflicción? No. Iban a encontrar reposo.
Vamos rápidamente a la Escritura en Hebreos capítulo 3, por favor. Quiero que vean con sus ojos lo que nos enseña la palabra de Dios. Versículo 1 dice, voy a empezar a leer y voy a pedir que algunos de ustedes me ayuden a lectura también, por favor. Dice así, por tanto, hermanos santos, ¿verdad? Hoy en esta semana que acabó de pasar, hablamos de la santidad y de que somos santos y ¿qué? Y sin mancha. El estado en el cual cuando una persona ha creído en Jesús es un estado, ¿saben qué significa un estado? Una condición. ¿Cómo te sientes ahorita? Voy a tratar de poner este ejemplo. ¿Cómo te sientes ahorita? Dígame alguien cómo se siente. En paz. ¿Cuál es el estado en el cual te encuentras? En paz. El estado, el que se encuentra cada uno de los que hemos creído en Jesús, es en santidad. El estado que disfrutamos ahora en Cristo es de santidad, y no solamente de santidad, sino santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, ¿verdad? Dice que Él nos ha hecho santos y sin mancha delante de Él. Tú estás aquí delante de Dios, ¿cómo? ¿Cuál es tu estado? Santo y sin mancha. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y lo debemos de creer. No es algo que no creamos, debemos de creerlo porque su palabra nos lo indica. Y ahora, después de haber creído, tú debes de tener ese estado siempre en tu vida, de santidad y sin mancha. Sin mancha significa pureza, y pureza significa que estamos completamente direccionados. Nuestra dirección de pureza significa que nuestra vida está entregada a Jesús. Él es el centro de toda nuestra existencia. Todo lo que Dios quiere, todo lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, debe de estar direccionado y apoyado ¿en quién? En Jesús, en su palabra, en lo que dice su palabra, no en nadie más, ni en nada más. Nosotros debemos de reposar ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? En Cristo solamente. Voy a seguir leyendo. Por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, no es un llamamiento simple, ¿verdad? Es un llamamiento ¿qué? Celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, dice. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos tú y yo. La cual casa somos tú y yo. ¿Verdad? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nuestra confianza debe de estar puesta en Jesús todo el tiempo de nuestra vida. Confiar en lo que dice su palabra y apoyarnos en lo que dice su palabra debe de ser la base de nuestra vida. Muy bien.
Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué fue lo que le pasó a Noemí y a su esposo? No entraron en el reposo de Dios. Por eso llegó Noemí vacía, ¿verdad? Sin embargo, Noemí llegó ¿con quién? Con Ruth. Una persona diferente. Es más, no sé si me puedo atrever a decir que Ruth creyó más a Dios que la misma Noemí. Porque Noemí le dice a las dos nueras, ¿verdad? Váyanse otra vez a su casa y a sus dioses. Pero Ruth dijo, no. ¿Qué hizo Ruth? En palabras humanas, Ruth desprecia a sus papás y a su tierra y a sus dioses, por supuesto, ¿verdad? Para conocer ¿a quién? Al Dios verdadero. Así es. Ella determinó, ¿verdad?, en su corazón buscar a Dios, al Dios vivo y verdadero que Noemí le había enseñado. ¿Estamos de acuerdo? Vemos entonces algo muy significativo en Ruth. ¿Qué vemos en Ruth? La disposición y la dependencia. ¿De quién? Del Dios de la Biblia. Algo que siempre he comentado, qué tan importante es nuestra disposición. ¿Una disposición de qué? De buscar a Dios con todo el corazón. Disposición y dependencia. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Dile a tu hermano, ¿qué es? A tu hermana, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? Dígale. ¿Qué es lo que Dios pretende de mí? ¿Verdad? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Obediencia? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hacer su voluntad. Disposición. ¿Sí, hermanita? ¿Verdad? Sí. Sí. Una mujer que dijo no. Yo voy a hacer lo que Dios me diga, me enseñe, ¿verdad? Voy a seguir leyendo Hebreos y luego nos vamos a pasar al Antiguo Testamento, pero quiero hacer énfasis en esto. Dice, mirad hermanos, versículo 12. Versículo 12. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo te apartas del Dios vivo? Le dices, Señor, ya no quiero saber nada de ti y ya me voy. No, ¿verdad? Sino que vas ¿cómo? Despacito. Hoy no oro, se me olvidó. Hoy no leí la palabra, no, pero mañana. Y mañana, ¿qué dices? No, ahorita no tengo tiempo, mejor al otro día, tengo sueño. Y empezamos a alejarnos ¿de quién? De Dios. Así, despacito.
Dile a tu hermanita o a tu hermanito, ¿verdad? Despacito nos alejamos. Y ni nos damos cuenta, dile. Y cuando pasa algo, ¿qué es lo que sucede? ¡Ay! ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no a alguien que ni siquiera te busca? ¿Por qué a mí? Porque nos apartamos de Dios minuciosamente. ¿Verdad? ¿Qué hizo Noemí? ¿Cómo se apartó con su esposo? Dijo, vamos a buscar una mejor vida. Ahora tenemos todos. Ahora estamos llenos y no nos falta nada. ¿Pero qué encontró su esposo de Noemí y sus hijos? La muerte. ¿Verdad? ¿Y Noemí qué encontró? Una tristeza profunda. ¿Verdad? Porque no solamente se va su esposo, sino se va sus hijos. No dejan descendencia, pierden todo. Perdieron la herencia. Por eso es que le dijo Noemí a Ruth, vete, porque conmigo no hay nada. Qué tremenda situación, ¿verdad? Y hermanos, y eso lo vivimos en este tiempo, En estos días lo vivimos. Si no, nos ponemos las pilas, dice. No, si no nos disponemos y si no buscamos a Dios en verdad. Dice aquí la Escritura, versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Pero fíjense cuál es el objetivo, para apartarse del Dios vivo. Nosotros no debemos de apartarnos jamás, nunca del Dios vivo. A veces pasan situaciones y cosas. A mí a veces los hermanos me dicen, no, es que no puedo. O este domingo no puedo. O es que hay esta situación y no pude. Nuestra prioridad debe de ser siempre ¿quién? El Señor. Él es nuestra prioridad. Él es nuestro primer ¿qué? Amor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo. No hay excusas. Ahora en la mañana me decía Joanny algo muy interesante de una persona que era un pastor muy conocido y que tristemente, ¿verdad?, fue encarcelado, ¿verdad? Posiblemente él no tenía por qué, pero fue encarcelado. Y algo que me llamó la atención, nos llama también a causa de la tristeza, ¿verdad?, que Dios lo permitió. Si Dios lo permite, Dios permite las cosas. Pero nosotros somos ¿qué? Responsables. Nosotros debemos de ser responsables de nuestra vida. No hay cómo, ¿verdad?, decirle a Dios, espérate tantito. Cuando Dios corrige, cuando Dios disciplina, ¿qué es lo que hace? Lo hace de tal manera que nos saca brillo, hermanos. Él pega al blanco. Él no falla. Y nos hace reconsiderar nuestra vida. Nos hace que nuestra conciencia se despierte. Parece que tenemos hasta fuego en los pies, ¿verdad?, cuando reaccionamos. Es un efecto tan serio y tan fuerte que nos hace, ahora sí, ver las cosas como son. Aquí en la Escritura dice, no haya en ninguno de vosotros corazón ¿qué? Malo de incredulidad. Dios va a ir sobre de eso.
en nuestras vidas. Nosotros siempre debemos de creer en lo que dice su palabra para que nuestro corazón no se aparte de Él. Porque cada vez que se aparte nuestro corazón de Dios, vamos a recibir una llamada de atención bastante seria. ¿Verdad? Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por este tipo de reacción que Dios quiere. Versículo 13. Antes exhortaos. Fíjense el mandamiento. Antes exhortaos, ¿cómo? Los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. ¿Cuándo tienes que ser exhortado? Cada día. Dile a tu hermano, cada día. Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña, hermanos. El pecado es sutil. El pecado no se muestra como pecado, pues, sino como hemos en el pasado, antes de conocer a Jesús, fuimos acostumbrados, habituados a vivir una vida de pecado constante. Cuando pasa algo así, parece que es natural, pero no es cierto. No es cierto. Es algo que Dios aborrece. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que ¿qué? Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación. Pregunta, Elcana y Noemí provocaron a Dios. Voy aquí al nombre porque Elimelec se llama, ¿verdad? Perdón, yo me estoy equivocando del nombre, Elimelec. ¿Y quién? Y Noemí, ¿provocaron a Dios, sí o no? Sí. Dile a tu hermano, ¿tú has provocado a Dios? Dile a tu hermano, no me vean a mí, díganse ahí. ¿Tú has provocado a Dios? ¿Has provocado a Dios? No me confiese nadie, no. Nada más dígame con la cabeza, alguna cosa así sencilla, no. ¿Has provocado a Dios? Pues no lo provoques, dile a tu hermano. No lo provoques. ¿Por qué no debemos de provocar a Dios? ¿Por qué no debemos de provocar a Dios? Porque Él ¿qué? Él conoce nuestro corazón. Porque Él sabe realmente lo que somos. Porque Él sabe nuestra motivación de vida. ¿Tú por qué tienes vida? ¿En qué te motivas para vivir? ¿Vives para Dios o vives para ti? Es una buena pregunta. ¿Para quién vivimos realmente? Amén. Tenemos que vivir para Dios. Y si no lo sabías, y si no lo has puesto en práctica, pues ahora ya lo sabes. ¿Y ahora qué? Y ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Esto no es algo simple. Es algo real, hermanos. Dios demanda de nosotros ¿qué? Que a Él lo adoremos. Que a Él le glorifiquemos. Eso es lo que Él demanda de nosotros, porque es nuestro Creador y nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien. Versículo 16, sigo en Hebreos todavía.
¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Por supuesto, ¿verdad? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Aquí no se está hablando del carácter de Dios, ¿eh? Aquí no se está advirtiendo de qué es lo que va a hacer Dios si tú no te dispones y lo buscas constantemente sin apartarte de Él, con un corazón sincero. Versículo 18, voy a repetirlo. ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Nosotros no debemos de ser incrédulos, sino tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque si tú crees lo que dice la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, Dios te va a bendecir. Porque al creerlo, vas a hacer la voluntad de Dios. Si no lo crees, no puedes hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo inicia el capítulo 4 de Hebreos? No dice, ay, no te preocupes, no pasa nada, Dios nos ama. Sí, Dios nos ama, pero tú eres responsable como hijo de Dios. Sí, Dios tiene misericordia, pero si no te pones en orden y en tu camino recto, vas a tener problemas. Porque el temerle a Dios es a causa de que, ¿saben por qué viene el temor a Dios? ¿Por qué tenemos que temer a Dios? Voy a poner un ejemplo rápidamente. ¿Por qué temes a tu jefe? Porque te regaña, porque te dice y te señala los errores que cometes. Ok, muy bien. Pero imagínense entonces qué responsabilidad tenemos con Dios. O sea, si a un patrón, a un jefe en el mundo le tenemos miedo porque nos va a señalar nuestros errores, ahora imagínense a Dios. ¿Le debemos de temer? Por supuesto que sí. No, es que mucha gente dice, no, es que Dios es amor, Dios no te hace nada malo. No, es cierto, Dios es amor, pero Él te va a corregir. ¿Y Él sí va a dónde? Dicen en el fútbol, dicen, donde las arañas hacen su nido, ¿verdad? Ahí es donde golpea y no se tienta el corazón, ¿verdad? Sino va para corregir el error. Y es durísimo. Porque tiene que llegar ¿a dónde? A los nervios. Sí. Sí. Si estaba bajo su protección, su cobertura, ¿verdad? ¿Qué es estar bajo la cobertura de Dios? Creer en lo que dice la Escritura. Creer todo lo que está diciendo. ¿Qué estamos aprendiendo ahora? Que no debemos de tener un corazón ¿cómo? Incrédulo. ¿Incrédulo a qué? A lo que dice su palabra. Nosotros debemos de creer lo que dice su palabra. Y si no crees, dile a Dios, Señor, mira, no creo que está pasando esto conmigo. Señor, ayúdame a qué? A creerte. Porque a veces nuestro corazón es duro, ¿eh?
Está la palabra de Dios y dice esto, y no lo creemos. Nos pasamos de corridito, como dicen, ¿verdad? Ah, no, sí dice, pero lo que sigue. Y seguimos leyendo, ¿verdad? No, hermano, estaciónate ahí y dile, ¿sabes qué, Padre? Yo no entiendo o no creo esto. Ayúdame a creerlo. ¿Qué corazón debemos de tener delante de Dios? Dice aquí, temamos pues, ¿verdad? Miren, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, fíjense bien, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Estas son palabras tremendas. Vamos a ir ubicando, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Por qué entramos en el reposo? Porque ya nuestra conciencia no nos culpa cuando creímos que Él tomó nuestras culpas y las pagó en su cruz. ¿Verdad? Nuestros pecados pasados, ¿verdad? Fueron perdonados. ¿Lo crees? ¿Lo creen? Amén, ¿verdad? Todos nuestros pecados han sido pagados en mi pasado. Ahora bien, en el presente o en el futuro, cuando yo peco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confesar mi pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que nuestro estado constante, presente, debe de ser un estado ¿de qué? De santidad con Dios. Un estado constante en santidad y en pureza. Si hay algo de estas dos que no empatan, que no tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a Él. Señor, mira, sí he confesado mi pecado, yo sé que tú me has perdonado, pero tengo que mantenerme como puro. ¿Qué es puro? Un hermano me enseñó algo muy interesante. Muy interesante. Me dijo, pon tu vista en ese foco. Pongan su vista en ese foco que está allá arriba. Ahora dice, pongan su vista en el foco de allá atrás. ¿Qué pasa? No se puede, ¿verdad? No se pueden hacer los ojos, no se pueden separar los ojos al mismo tiempo, ¿verdad? El objetivo de amar a Dios es poner tu mirada ¿en quién? En Cristo. En lo que Él quiere, en lo que Él desea para ti, en lo que Él espera de ti, en lo que Él demanda de ti. Esa es tu vida. Vives para Él. Vivo para Él, vivimos para Él. Pero si tratas de vivir para otra cosa, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que quitar tu vista ¿de dónde? De Cristo. Voy a poner un ejemplo y espero no herir. Perdón, ¿cuál es? Muy bien. Vamos a suponer que quieren su casa. Un ejemplo bien práctico, ¿eh? Quieren su casa, pero para querer su casa, ¿qué tienen que hacer? No asistir a las reuniones porque tienen ¿qué? Trabajo. Es que ya no puedo ir a la reunión. Es que ya no puedo hacer esto porque
tengo que hacer lo otro. Y empezamos ¿a qué? A apartarnos de Dios. Ya no, en el centro no es Jesucristo. Ya tú estás buscando las cosas ¿de qué? Del mundo. Porque dice, no améis al mundo, ni las cosas que están ¿en dónde? En el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, que es lo más fuerte, ¿cómo dice? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y lo dice bonito Juan, ¿verdad? Primera de Juan 2:15, si quieren apuntar la cita. Primera de Juan 2:15. Cuando dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, es decir, de Satanás. Y dice, y el mundo pasa, y el sistema del mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Tenemos que entender esto. De hecho, ya terminamos el mensaje. Pero que tenemos que entender esto. ¿Qué cosa? Que tenemos que disponernos a hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Que está siendo, ¿verdad? Ahora sí, lastimada. ¿A través de qué? Del amor al mundo. Es decir, nosotros tenemos que decidir amar primero a Dios que a quién, que al mismo sistema que instituyó Satanás. Tenemos que ser claros para poder entender. Por lo menos ya sabemos por dónde vamos, ¿verdad? Porque si no sabemos qué significa esto, estamos haciendo de nuestra vida trizas. Tenemos que estar dispuestos entonces, como dice Hebreos, que no debemos de ¿qué? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? De incredulidad. Y voy a cerrar con esto. Fíjense bien, ¿qué es la incredulidad? Es decirle a Dios, no creo en ti, Señor. No, espérate. La incredulidad quiere decir, tengo que blasfemar a Dios, tengo que decirle que no lo voy a seguir. No, hermano, no necesitas decirle eso a Dios. Simplemente con el hecho de hacer y de amar más al mundo que a Dios, en ese momento nos volvemos rebeldes a Él. Entonces, cuando dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo, significa que nuestra mirada debe de estar siempre puesta ¿en quién? En la palabra de Dios. Conociéndola y obedeciéndola. ¿Que vamos a tener errores? Sí, vamos a tener errores. Pero van a ser los menos a causa de que hemos puesto nuestra confianza ¿en quién? En Él, en Jesucristo. Y necesitamos hacerlo lo antes posible, porque por eso a veces nos encontramos en una situación complicada y difícil. Hay una tristeza en el corazón, hay una soledad, y nuestra conciencia ¿cómo está? Muchas de las veces nos está agarrando como un palo, ¿verdad?
nos está dando unos golpes tremendos en nuestra vida. No sé si ustedes a veces pueden dormir bien, ¿verdad? Pero hay momentos en los cuales nuestra conciencia no nos deja dormir. No nos deja pegar el ojo y nos sigue, ¿verdad? No permitamos eso. Estemos como a cuentas con Dios. Nuestro estado debe de ser un estado de santidad y de pureza. De esa manera no nos vamos a apartar del Dios vivo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre, te doy gracias en esta tarde por el mensaje que tú nos has permitido enseñar. Y queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que estamos aquí y los que estamos en casa, Señor, podamos estar en paz contigo, a cuentas contigo, Señor. No queremos que haya nada que entorpezca, Señor, nuestra relación contigo, Señor. Que pongamos nuestra mirada fija en Cristo Jesús, como el mismo Señor Jesús lo dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Permítenos permanecer firmes, Señor, en la fe que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir una vida conforme a tu voluntad, haciendo tu voluntad. Y que tu palabra, Señor, que la manera en la cual nosotros te busquemos sea que te agrade a ti, Señor. Ajustarnos, Señor, a ti. Amoldarnos a ti, Señor. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté guiando nuestra vida. Y que de esta manera tú seas glorificado, Señor. Cada momento de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Permítenos entrar al reposo, Señor. A este reposo que nos va a dar la vida que tanto necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.